Bienvenida a este Ciudadano ADN. Seguimos juntos hasta la 1 con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN. Y sabes que este tema también algunos lo celebraron y otros no tanto. Ha habido mucha discusión, ha habido mucha discrepancia a partir de que en Europa en algunos lugares primero lo vimos ya como una determinación oficial y en otros lugares como Chile también se han empezado algunas comunas a plegar algunos establecimientos educacionales. Estamos hablando del uso de celulares, de dispositivos móviles en los colegios. Aquí en los colegios municipales de Las Condes van a estar absolutamente prohibidos. Y yo recuerdo que hace muchos años, conversando con ella, que es especialista en la materia, cuando recién empezaba el debate, ella decía: los niños menores de 12 años ni siquiera debieran tener tal vez un vínculo con un celular. Deberíamos haberla escuchado. Amanda Céspedes, nuestra querida médico neuropsiquiatra infantil de la Universidad de Chile, además fundadora y presidenta de la Fundación Educacional. Amanda, muchas gracias por estar aquí. Encantada. Hola, pues Amanda. Aquí estamos. Hola, muy buenos días. No hemos aprendido mucho, Amanda, al parecer, del vínculo de los dispositivos móviles y nuestros niños y niñas, ¿no? Tardan los aprendizajes sociales, es verdad. Pero bueno, en algún momento debieran venir. Y yo siento que en este momento estamos en un buen camino, ¿no? Esto es una inquietud a nivel mundial. En muchos países hay preocupación al respecto, pero hay cautela también, ¿no? Quizás yo diría lo que más se evita es la prohibición. Se está tratando de no prohibir. Y se está buscando la mejor manera, la manera más democrática de restringir, que a mí me parece que es lo más adecuado. Y esta medida que comentaba la Sandra, ¿no?, que se va a realizar ahí en Las Condes, ¿le parece que va orientado hacia ese lugar, digamos, hacia esa secuencia? Yo diría que está más inclinada hacia el prohibir, ¿no? Uh-huh. Más que al restringir. A mí me parece que en este tema, que es un tema delicado, en el que tiene muchas aristas y sobre el cual hay muchos expertos que pudiesen opinar y asesorar, me parece que ir con cautela, ir dando pasos uno a uno y sobre todo pensando en las distintas edades, porque habitualmente lo que se hace es decir los niños no debieran utilizar celular en los colegios, pero ¿de qué niños estamos hablando, verdad? Y ahí, por lo menos, nuestra postura en Fundación Educacional Amanda es muy clara. Hasta los 5 años o 6 años, los niños no debieran tener en sus manos un celular, bajo ningún punto de vista, ¿no? Esto está en cierta concordancia con posturas internacionales que son más, yo diría, laxas. Por ejemplo, se dice que no hasta los 2 años. Nosotros decimos no hasta los 5 o 6 años. Y tenemos 2 motivos para ello. Uno de estos motivos es porque estas pantallas interactivas pequeñas en las manos de los niños generan muy prontamente una activación del circuito de la gratificación. ¿Qué significa eso? En el cerebro de todos los seres humanos hay un circuito que responde a las situaciones placenteras, liberando una molécula que se llama dopamina, que permite disfrutar la experiencia y al mismo tiempo buscar repetirla. Y es tan intensa la experiencia gratificante del celular en las manos de los niños pequeños que el circuito de la recompensa se transforma muy rápidamente en circuito de la adicción. Y por lo tanto, quitarle al niño después el celular e invitarlo a jugar en el patio, a jugar con sus juguetes, ya no es posible. Y al niño le viene una crisis de ansiedad, verdaderamente una especie de crisis de pánico, porque se lo quitaron y exige que se lo devuelvan. Y esto, indudablemente, es muy dañino para la salud mental del niño. Mira, qué interesante entender por qué ese proceso se da de esa manera cuando uno ve efectivamente muchas veces que los niños más pequeñitos tienen y manejan estos dispositivos. Amanda, viendo en sus redes sociales también, que uno la sigue mucho, alguna vez me acuerdo que me llamó la atención ver precisamente esta distinción que usted hace entre los tipos de pantalla. Y hablaba de las pantallas que son interactivas versus, por ejemplo, los monitos que pueden ver los niños o los videos que hoy día hay tantos, ¿no?, de grupos que cantan y demás en una televisión. Y decía que no es lo mismo. No es lo mismo. La televisión es menos dañina, es menos agresiva con el niño en el sentido que lo invade menos. En cambio, la pequeña pantalla, que se le llama pantalla interactiva, porque efectivamente el niño establece una interacción muy activa, que es el celular, que es la tablet, ¿no?, el iPad, son
elementos muy cercanos al niño, que están incluso a una distancia física muy cercana. Y en ese aspecto también hay otro tema que nosotros también le damos mucha importancia, y que es que los primeros 5 años se desarrolla con mucha fuerza la inteligencia social. En los primeros 5 años de la vida el ser humano aprende a convivir, a interactuar, desarrolla la empatía, desarrolla la capacidad de leer la mente del otro, entender las intenciones, leer el contexto, de qué se trata este lugar donde estoy. Y todo esto se ve muy dañado cuando el niño está por largas horas jugando con una pantalla interactiva en que solo mira la pantalla. Y el tercer factor, que es probablemente el que inquieta más a nivel internacional, es el retroceso enorme en el desarrollo del lenguaje. Es decir, se afecta la comunicación, se afecta el lenguaje y se produce una activación temprana del circuito de la adicción. Esos 3 elementos debieran bastar para que nos pusiésemos todos en campaña para que los niños no tuviesen estas pequeñas pantallas como elementos lúdicos, como juguetes a su disposición, que además son muy peligrosos porque el adulto se siente feliz, el niño finalmente no molesta, claro, porque los niños son inquietos, son traviesos. Hay que dedicarles tiempo. Hay que dedicarles tiempo, hay que estar con atención plena, como se dice hoy día, exacto, mirándolos, que no les vaya a pasar nada, en fin, y también interactuando con ellos, conversando, respondiendo a sus preguntas. Bueno, nada de eso está presente cuando el niño está con el celular, y por lo tanto el adulto está feliz. Y ese alivio igual es complejo, porque hay muchas mamás que dicen, claro, yo antes pensaba que a mi hijo no le iba a pasar nunca una tablet o un dispositivo, hasta que fui mamá y el tiempo y el agobio me dijo, no, sabes que sí se lo tengo que pasar. Hay soluciones, por lo que usted nos dice, por ejemplo, la televisión es menos dañina, ¿no? Por supuesto. La televisión además permite de manera mucho más fácil el reglar los horarios, ¿no? Claro, por periodo también es regulado. Puedes verlo ahora desde las 11 hasta las 11:30. Y es más fácil, en cambio, con un niño así de 11 a 11:30 y quitárselo, y el niño es pequeño, realmente yo he visto las rabietas, claro, que hacen, y son rabietas patológicas, ¿no? Claro. Se le da el nombre de rabieta catastrófica, porque el niño es capaz de lanzar cualquier cosa que tenga a su alcance como un proyectil, golpearse la cabecita contra la pared. Es muy dramático. ¿Y a partir de qué momento, edad, no, uno ya podría sugerir de este acercamiento a las plataformas de este tipo, ¿no? Porque sí, hay que enseñarles, digamos, a usarlo, porque el día de mañana va a ser una herramienta también. Si nos preguntamos qué son estos elementos digitales, que son increíbles, maravillosos, ¿verdad?, de una gran utilidad, la respuesta es: son herramientas que tienen muchas funciones, muchas utilidades. Por lo tanto, la respuesta decanta sola. Cuando el niño sea capaz de utilizarlo como herramienta y no como una puerta abierta a una entretención que muchas veces es vacía y que le ocupa mucho tiempo y que le priva, además, de hacer actividades que son muy necesarias para su desarrollo integral. Un niño, los primeros 12, 15 años de la vida, necesita de manera urgente jugar, moverse, saltar, correr. Necesita cantar, necesita bailar, necesita hacer música, escuchar música, necesita expresarse a través de los distintos medios que se llaman las artes, ¿no? Y necesita interactuar, sociabilizar de manera real con otros niños. Todo esto lo limita enormemente el uso de pantallas. Yo recuerdo una mamá que se cambió un departamento y me decía: estoy tan feliz porque ahora mis 2 niños están llenos de amigos, porque yo cuando vivía en casa y yo trabajando todo el día no los dejaba salir. Y había niños en el barrio, pero no interactuaban. En cambio ahora están llenos de amigos porque juegan online. Claro. Pero qué tristeza, que los niños sentados jugando online, pero no conocen a esos niños, ¿no? Claro. El ser humano, llevamos 3.000 o más generaciones interactuando cara a cara, ¿no? A través de la mirada, a través del gesto, y de esa manera vamos perfeccionando nuestras interacciones. Y eso se ve absolutamente dañado. Y ese tiempo que se pierde, ¿no? O se posterga, digo, sí. ¿Es recuperable esas habilidades cuando uno está más grande y se da cuenta de pronto, sabes que me faltó esto? Son recuperables, pero como todo en el desarrollo del cerebro humano, todo aquello que no se lleva a cabo a tiempo
y se trata de realizar a destiempo, va a tener una cierta pérdida. Claro. Es decir, no se va a desarrollar completamente. Y yo lo veo. Yo cerré ya 40 años de ejercicio profesional como psiquiatra infantil y conocí muchos chicos que llevaban años jugando videojuegos con los celulares, con las pantallas pequeñas, y cuando yo conversaba con ellos, por ejemplo, el niño no me miraba. Eso llama mucho la atención. Y al no mirar, pierde una enorme cantidad de información mía y de contexto. Uh-huh. Tenía un vocabulario mínimo, no respondía con monosílabos. Es decir, uno notaba ya una pérdida de habilidades sociales. No, si ese chico termina, supongamos, una carrera y va a tener una entrevista para un puesto de trabajo y se sienta mirando hacia el suelo, responde con monosílabos, ya tiene el 50% de la entrevista perdida. Claro. ¿No? Sí. Bueno, uno que de pronto interactúa con las generaciones más jóvenes en distintos ámbitos, efectivamente se da cuenta que les cuesta expresarse de manera escrita y de manera oral en muchos sentidos, dar a conocer su opinión, argumentar, y uno dice ahí, bueno, ahí de pronto la falta de sociabilidad o de ejercer este otro tipo de actividades análogas, vamos a decir entre comillas, se nota. Estamos conversando con Amanda Céspedes, médico neuropsiquiatra infantil, además fundadora y presidenta de la Fundación Educacional Amanda. ¿De qué manera podemos ayudar a los papás, mamás, adultos significativos que nos estén escuchando, que a lo mejor tengan hijos, sobre todo preadolescentes, adolescentes, y que quieran ayudarlos a aprender a relacionarse con estos dispositivos, hacerlo de manera práctica, como dice usted, porque efectivamente hay salas de clases donde te pasan computadores en algunos colegios y empiezan a utilizarlos como herramienta? Se puede hacer lo mismo con los dispositivos, o sea, tener una relación más sana. Yo siento que por ahí va la respuesta y es lo que tenemos que hacer Chile y así como lo están haciendo otros países, ¿no? El uso de estos dispositivos como herramientas, en este caso pedagógicas, didácticas, al servicio de la educación, es extraordinariamente valioso. Pero aquí se ha visto en los últimos años que hay algunos obstáculos. Por ejemplo, la preparación del personal docente, de los profesores, en habilidades digitales es muy pobre. Y por lo tanto, no teniendo ellos la preparación, es muy difícil entonces que implementen clases atractivas, interesantes, en las cuales los chicos puedan usar muchos programas útiles para el objetivo. Eso por un lado. Y por otro, hay muchísimas investigaciones que muestran que después de varios años de utilización de recursos digitales en el aula, no se ven los resultados esperados en aprendizajes. Pareciera ser que los mejores aprendizajes siguen siendo aquellos que se dan en tiempo real. Verdad que había un estudio no hace mucho en Suecia que volvieron a los libros físicos, de hecho, porque estaban teniendo problemas con los resultados. Y porque a veces, Amanda, también los papás o los adultos en la casa son los que son adictos a los teléfonos. Le iba a preguntar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí. Hablamos de, obviamente, el énfasis y la mirada en los más chicos, chicas, ¿no? Proceso. Sí. ¿Qué pasa si ese chico o chica llega a la casa y de pronto están en la mesa o están en la dinámica que sea y papá, mamá, hermano grande, no sé, están a veces todos en la mesa y todos con un teléfono? Bueno, ahí ponemos el dedo en la llaga en un tema muy preciso de la educación aquí en este país, y es que para poder educar a los niños tenemos que educar a los adultos primero. No hay forma de lograr aprendizajes sociales, aprendizajes intelectuales en los niños si no está el modelo en la casa. Hay casas donde no hay un libro porque nadie lee. No, pensemos que hoy día tenemos un 53,4% de adultos que leen sin comprender y por lo tanto no buscan la lectura porque no entienden lo que están leyendo. No, tenemos 1 de cada 2 hogares donde no se lee. Allí no hay un modelo de lectura, ¿no? Luego tenemos también lo que decías tú, los padres que van a la mesa con el celular y se justifican. El papá dice, no, es que estoy esperando una llamada de mi trabajo. Sí. La mamá dice, no, es que me va a llamar mi mamá, tiene algo importante que decirme, así que dejo el celular acá en la mesa. Bueno, hay que educarlos a ellos, ¿no? En términos de la importancia del offline para poder entonces revalorizar el online, porque el online es valioso. Exacto. Es valioso, ya no podemos retroceder, estamos en este mundo digital. Entonces la clave está en la educación, educar a los niños de los 7 años en adelante.
Y yo diría, de los 15, yo soy partidaria de lo que hace Finlandia, de los 15 años en adelante, un chiquillo, una chiquilla, bien educados digitalmente, tiene que ser capaz de regular por sí mismo el uso de su herramienta digital. O sea, allí tiene que haber plena libertad, porque ellos deben ser capaces. Pero para ello hemos estado educando a ellos, a sus familias y a los docentes desde los 7 años en adelante. Mira, nos llegan mensajes, Amanda. Ana Mascarreño nos dice: por acá, por el colegio Manquecura de Ñuñoa, sin celulares este año. Los niños se han vuelto a reencontrar con el recreo, con los juegos de pelota, de mesa. Hay menos conflictos por redes sociales. Ahora los niños que necesitan llevar teléfono porque, por ejemplo, vuelven solos a casa, los debe mantener apagados durante la jornada escolar. Mis saludos a la gran Amanda Céspedes, dice Ana. Es lo que hay que hacer, sin duda alguna, porque se habla mucho de la libertad, del derecho del niño a poder manejar sus propios dispositivos. El dilema está en que en el aula no son un gran aporte, a menos que estén siendo utilizados como una herramienta pedagógica. Exacto. Y vuelvo a decir, y allí es el docente el que tiene que tener la habilidad de poder dirigir este uso. De lo contrario, es un distractor. Y está ampliamente demostrado que el uso del celular sin habilidades de los docentes para poder regularlo como elemento pedagógico es un enorme distractor. Yo me acuerdo cuando uno era chico, porque hay muchos papás que dicen, no, pero es que yo necesito que mi hijo esté conectado porque si tengo alguna emergencia me comunico. Cuando uno era chico llamaban a la dirección y te daban el recado, ¿no? Sí, era más o menos eso, sí. Sonia desde Rancagua también nos escribe, dice: soy abuela, mi hija y mi yerno me dejan al cuidado a sus 2 niños pequeños, me entregaron celulares y tablets para que se entretengan. Yo trato de no usarlos porque me imagino que les hace mal. Escuchar a la doctora me da la razón, pero le preguntaría, ¿qué les puedo decir a ellos para que no les pasen los celulares? Mi hija tiene 29 años. Bueno, sin duda alguna, los millennials y las generaciones más jóvenes que hoy día están siendo padres tienen una gran afición por los elementos digitales y obviamente quisieran que sus hijos también se desarrollaran habilidades. Lo primero que habría que decirles es que estas habilidades se van a desarrollar muy bien en la medida que el niño los empiece a utilizar como herramientas. Y eso ocurre desde los 14, 15 años en adelante. Antes no es necesario, no se justifica. Y lo segundo es que ella ya tiene, a través de este valioso programa, 3 recursos, 3 argumentos muy importantes para decirle a su hija. Una es el retraso en el desarrollo del lenguaje, que después se puede recuperar, pero nunca se va a recuperar en su totalidad. El más peligroso de todos, la activación del circuito de la adicción. Y si un niño es adicto a pantallas a los 4 años o a los 3 años, es probable que sea adicto a droga a los 15 o a los 18. O sea, el circuito de la adicción es uno solo, ¿no? Y el otro, hay muchos otros, ¿no? El sedentarismo. Claro. Pensemos que hoy día tenemos una enorme pandemia de sobrepeso y de obesidad. Y es porque los niños ya no salen a jugar a las calles, ¿no? Ya no corren, no van a subir un cerro, ¿no? Entonces, allí hay otro argumento que se le puede dar, ¿no? Fomentar la actividad física. La soledad en que están. Y la soledad en que están, exactamente. Quería preguntarle si podemos profundizar en lo que dijo del circuito de la adicción. Sí. El circuito de la adicción es uno solo. Sí. ¿A qué se refiere claro. Nosotros tenemos en nuestro cerebro un circuito que detecta situaciones potencialmente placenteras y nos invita a acercarnos a ellas. Entonces voy a poner un ejemplo. Va un grupo de adolescentes por una vereda y de repente huelen el aroma a hamburguesa del McDonald's, que está en la esquina opuesta. Lo más probable es que van a cruzar. ¿Y por qué van a cruzar? Porque su cerebro detectó ese aroma como un aroma placentero y van a ir a buscarlo. Y probablemente van a juntar unas monedas y van a comprarse una hamburguesa. Y luego van a querer repetir la experiencia. Entonces, este circuito detecta, conduce a la experiencia placentera y luego invita a repetir la experiencia. Y esto se hace a través de una molécula que se llama dopamina. Pero hay ciertas situaciones en las cuales se libera un exceso de dopamina. Y se produce entonces una alteración. Y allí tenemos ya instalado lo que se denomina el circuito de la adicción sobre el circuito de la recompensa, que es un circuito sano, ¿no? Si los niños van a la plaza y ven un grupo de niños jugando, el circuito de la recompensa se activa y el niño corre donde están los otros niños a jugar, ¿no? Y participa del juego y disfruta mucho. Pero
obviamente este mismo circuito en determinadas situaciones se puede activar en exceso. Y allí surge entonces la patología. ¿Y por qué? Porque la adicción se define como el no poder estar sin el elemento de gratificación. Se produce un estado de angustia intenso, ¿no? De desesperación, de sufrimiento, cuando no se tiene el elemento, ¿no? de gratificación, y la persona entonces va a hacer lo que sea por conseguirlo, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, quienes consumen drogas pueden robar en su propia casa o pueden golpear a su propia madre para quitarle dinero para poder conseguir lo que su cuerpo, su organismo les pide. Claro, cuando ya se les va de las manos y se vuelve una patología, como usted dice. Por eso se habla entonces, incluso después cuando uno ya es más grande, de personalidades obsesivas o de personalidades adictivas, ¿o no? Hay una relación entre lo obsesivo y lo adictivo. No necesariamente toda persona obsesiva va a tener adicciones, pero claro, hay una... Claro, pero me refiero a sí, rasgos de personalidad que tienen que ver con... Claro que sí, la hay, sí. ¿Y cómo ayudar a los niños? Porque si esto es un solo mecanismo, puede pasar con los videojuegos, me imagino que pasa también muy pequeñito, usted lo mencionaba recién, con la relación con la comida, ¿no? Así es. También ahí hay un tema. ¿Cómo ayudarlos? Estoy pensando en un chico, Alejandro, que tenía... cuando yo lo conocí tenía 5 años y realmente tenía una adicción a las pantallas porque en su casa los padres lo dejaban en casa de los abuelos y en casa de los abuelos jugaba muchísimo. Bueno, y les planteamos a los papás, este chico está en este momento en un proceso de desarrollo de una adicción. Tenemos que sacarlo de esto. Recuerdo una pregunta que me hizo. Me dice, de aquí de tu consulta, Puente Alto, ¿hay algún atajo que me permita llegar pronto a mi casa? Tenía 5 años. Yo le digo, ¿y por qué quieres llegar luego a tu casa? Es que necesito jugar. Y yo le miraba la expresión, y era la expresión de un niño de mirada extraviada, ¿no? Que ansioso, necesitaba jugar. Era adicto a videojuegos. Bueno, ¿qué hicimos? Planificamos con los padres una estrategia. Y toda estrategia requiere un esfuerzo, claro, requiere un sacrificio, requiere desprenderse, un compromiso, desprenderse de a lo mejor cosas que uno quiere hacer. Y se pusieron de acuerdo entonces los padres de que cada día uno de ellos iba a llegar más temprano a la casa. No, lo inscribieron en deporte, recuerdo, creo que era artes marciales. El papá se propuso llevarlo a la plaza por lo menos 4 veces en la semana. Los fines de semana subían un cerro, en fin. Y poco a poco fueron separando al niño de las pantallas. Fue doloroso para el niño. El niño iba de la mano del papá subiendo el cerro y decía, volvamos papá, hasta que finalmente se consiguió. No sé cómo estar ahora, porque esto tiene que ser muy permanente, muy constante, claro, a lo largo del tiempo, porque debe ser un compromiso a largo plazo. ¿Es como una enfermedad crónica? En cierto sentido sí, claro que sí. Claro que sí. Es muy, muy difícil retirar al niño de la fuente de gratificación con una sola orden o de una sola vez. Esto tiene que ser un trabajo a largo plazo y muy comprometido, muy sistemático. Qué interesante la reflexión, porque efectivamente tiene que haber, como dice Amanda, un compromiso y de todos y todas, ¿no? Con el ejemplo, para predicar efectivamente con el ejemplo en la casa, para de alguna manera aprender a relacionarnos con este tipo de dispositivos todos nosotros, pero también enseñarle a los niños. Es interesante también que en los colegios no solo hay que prohibir, sino que hay que restringir, pero también enseñándole a los adultos. Con enseñanza y con esa gradualidad que decía Amanda en su primera propuesta, porque claro, digamos, la conversación parte por esta determinación que se toma en algunos colegios en la comuna de Las Condes, ¿no? Y claro, ahí usted nos comentaba que eso está más hacia el lado de la prohibición, lo que puede generar un efecto contraproducente también. Claro que sí. Bueno, la Oficina de Innovación del Ministerio precisamente ha dado bastante autonomía a los establecimientos, lo cual a mí me parece bien. Que cada establecimiento es una realidad diferente, es un universo con niños distintos, familias diferentes. Si pensamos, por ejemplo, en la pedagogía Waldorf, las escuelas Waldorf, ¿no? Esto está solucionado desde hace mucho tiempo. A lo mejor, quizás con una medida un poco más que de restringir, quizá un poco más de prohibir, pero esto está solucionado. ¿Y por qué no se puede hacer en otros establecimientos, ¿no? De hecho, veía el fin de semana una nota que me llamó mucho la atención, que se hizo un ejercicio con adultos, eso sí, pero se hizo un ejercicio, me parece que fue en Francia, le llamaban desintoxicación digital.
y fue muy llamativo porque efectivamente lo que hacían era que se juntaron durante toda una noche, así como hacer en Ámsterdam fue, aquí lo tengo. 250 personas se juntaron en Ámsterdam a desintoxicación digital en una iglesia y durante toda la noche dibujaron, escucharon música, leyeron libros, hicieron juegos de mesa, adultos, jóvenes de distintas edades. Desintoxicación digital. Exactamente, pero sin ningún tipo de dispositivo. Era hacer una jornada así como un carrete nocturno, pero para hacer otras cosas. De pronto podríamos empezar a ejercitarnos así nosotros también para... Pero no basta una practicar, jornada. O sea, pero para tenerlo así como una constante, ¿no? Una constante, y partir de a poco, exacto, puede ser. Sí. ¿Cómo ve, Amanda, volviendo al origen, esta medida de los colegios municipales en Las Condes, se irán a replicar en nuestros establecimientos? ¿Terminaremos teniendo tal vez una política nacional? Ese es el ideal, pero yo pondría ahí ciertas condiciones. Diría, no hay que demonizar el uso de las pantallas, ¿no? La tecnología digital como herramienta pedagógica es extraordinariamente útil. Abre muchas perspectivas de aprendizaje. Vuelvo a insistir, hay que preparar a los docentes, hay que prepararlos bien, ¿no? Pero las tecnologías en las escuelas deben estar presentes. El dilema está en cómo se utiliza, porque, por ejemplo, si el niño tiene el celular en el bolsillo y está encendido, la tentación va a ser grande, claro, de ver qué está pasando en TikTok. Entonces, ¿cómo regular de tal manera que los celulares vayan a la escuela, vayan al liceo, pero que se utilicen como herramienta pedagógica? Y eso se logra con mucha facilidad si partimos en primer año básico, segundo año básico, ¿no? De a poco, en que los niños vayan aprendiendo que estas son herramientas que se pueden utilizar, por ejemplo, 2, 3 veces por semana, no más que eso, y que hagan el hábito de que no lo puedo usar en otro momento que no sea como una herramienta pedagógica, y lo van a aprender. Sí, porque de hecho hoy día ven los videos de TikTok y como que los pasan, ni siquiera los ven, se detienen con suerte en uno. El tema del uso de la inteligencia artificial, ya vimos lo que pasó en el San George, por ejemplo, entonces nos hace falta harta educación. Amanda Céspedes, médico neuropsiquiatra infantil y fundadora y presidenta de la Fundación Educacional. Amanda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esta invitación y por este tema que hoy día es muy, muy relevante. Sí, hay que seguir conversándolo. Muchas gracias. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.